Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, como todas las semanas, traemos la review del capítulo de Boku no Hero Academia, el capítulo 304, que lleva por nombre Izuku Midoriya y Toshinori Yagi. El gran secreto se revela. Como todas las semanas, me acompaña mi hermano. ¿Cómo están? Y bueno, les queremos agradecer a todos los que se suscribieron durante esta última semana. Vamos subiendo poquito a poquito, pero cada vez va siendo más rápido. Entonces les agradecemos a todos los que se están suscribiendo y están queriendo formar parte de esta comunidad que estamos formando entre todos. Igual si quieren que les hagamos algún saludo o algo por el estilo, déjenlo si quieren, ¿no? Si no, tampoco hay problema. Entonces déjenlo en los comentarios, compartan el video con sus amigos, denle me gusta si les está gustando lo que estamos subiendo. Ya vamos a regresar con las series de la historia del anime y el manga, que dejamos ahí botadito un poquito. Y tops y esas cosas que también vamos a estar subiendo a ver si les gustan, ¿no? Y bueno, no se olviden también de suscribirse al canal. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con nuestro querido Izuku Midoriya y su Izuku Midoriya y su problema del coma, ¿no? O sea, que no es un coma, está soñando. Sí, no, que está vegetal. Está en una junta. Sí, está ocupado. Está en una reunión con los jefes, con los patrones. No tiene tiempo para atender a niños ahorita, ¿sí? Por favor. Sí, no, ni novias ni nada, o sea, nada. Entonces, bueno, vemos que All Might está allí afuera, ¿no? Viendo al estado vegetal. Ahora sí parece brócoli de veras porque no se mueve. Bueno. Señor comedia, ¿eh? Ay, bueno, olviden ese chiste. Bueno, vamos. Aquí nos dice All Might que puede sentir el One for All dentro de Midoriya. Y nos dice, pero no pasa de ser solo una chispa, ¿no? O sea, como si fuera pequeño al parecer, ¿no? No, es que él solo siente una chispa porque pues él ya no tiene el One for All. Bueno, eso. Entonces, vemos que Deku está pues hablando consigo mismo, diciendo qué sucedió con todo el mundo. Y dice un montón de nombres que no voy a leer. Sí, todos los que estaban con él. Y dice, por favor, espero que estén bien. Mientras que nos muestran el Salón de la Justicia. El Salón de la Justicia. Super amigos. Super amigos. Y vemos a lo que parecen ser todos los portadores anteriores del One for All, ¿no? Vemos que algunos están en su silla, algunos ya los habíamos visto, ¿no? Y hay dos que están contra la pared, ¿no? Que no parecen querer hablar. Y bueno, vemos que en una de las sillas, en la central, está una figura como resplandeciente que parece ser la de All Might, ¿no? Y vemos que le dicen a Midoriya que tienen que discutir algo antes de que despierte. Y nos dice la leyenda, los antecesores se reúnen. Entonces vemos al primer portador que dice, siento mucho que sea en un momento como este. Vemos a los dos tipos que están contra la pared, pero no vemos sus rostros, solamente sus espaldas. Y nos dice, es cuestión de tu destino. Eso lo dice el cuarto, ¿no? Portador, exacto. Y nos dice, es cuestión de tiempo. Y otro nos dice, tú ya conversaste con él antes, ¿cierto? Señor Banjo, ¿no? Y vemos a pues nuestra querida Nana, ¿no? Que está como de, soy emo. Y y la figura de All Might, ¿no? Que ahí está también. Entonces vemos que Deku inmediatamente, como nosotros, con ese IQ elevado que tiene, pues dice, pues son los antecesores. Con su razonamiento lógico. Sí, claro, dice, pues son los antecesores de One for All, claro. Entonces, dice, aún estoy soñando. Y vemos que el primero nos dice, antes solo podíamos hablar contigo en momentos específicos. Ahora no tenemos esa limitación. Pero el primero nos va a explicar por qué ya no se tiene esa limitación. Y todo se explica aquí. Y nos dice, 4 meses atrás mi poder, el One for All, comenzó a evolucionar rápidamente, ¿no? Y vemos algo así como una esfera del dragón. Pero no es una esfera del dragón. Dice, al lado de esa evolución, las conciencias de los portadores que quedaron en él adoptaron forma, es decir, las conciencias de los portadores en el One for All, ¿no? Y se tornaron capaces de comunicarse entre sí, es decir, solo entre ellos, ¿no? Y después nos dice, y desde que mi hermano trató de robar el poder a la fuerza en la última lucha, eso hizo más fácil que apareciera delante tuyo, lo que explica la escena, ¿no? Que vimos. Sí, donde aparecieron todos. Exacto. Bueno, no todos, sino algunos. Sí, bueno. Y vemos que Banjo
nos dice que lo que está dicho... Sí, ¿no? Sí, lo que se dice en el One for All se queda en el One for All. Sí, ¿no? Como si fuera una junta de AA, ¿no? Ahí se guarda el secreto. ¿Por qué doble A? O sea, Y bueno, de vos aquí... a ser como en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Ah, Las Vegas sí, se queda en Las Vegas, ¿Por claro. qué sacaste doble A? Porque los AA se cuentan los secretos y es un lugar seguro para... Está bien. Entonces, bueno, vemos que dice, cierto, tú no tienes boca, ¿no? Y bueno, ya sacando eso, dice, no, en aquel momento yo pude emitir sonidos que suenan como una palabra. Es muy leve, pero mi boca se está manifestando. Es decir, ya puede emitir ruidos, pero no puede Sí, hablar. todavía no entra bien ahí a la Exacto. junta, ¿no? Sí, exacto. Entonces, vemos que él empieza a hacer como ruidos, ¿no? Como, ¿no? Y aquí nos traducen lo que quiso decir. Nos dice lo que quiero decir, cómo decirlo. Y Valga vemos- la redundancia. sí, ¿no? Y vemos que Banjo, se sorprende, ¿no? Y le aplaude. Entonces el cuarto portador se levanta y dice, yo comenzaré. Y aquí es donde viene la explicación, que nos liberó la mente a todos. Dice, soy el cuarto portador, me llamo Hikage Shinomori. Y Hikage nos dice que en la última batalla tú despertaste mi poder de forma involuntaria, el sensor de peligro. Y vemos que pues Deku dice, ¿no? Y dice, me asusté mucho. Nos dice el cuarto portador, ¿no? Y Deku le dice, lo siento mucho. Entonces vemos que el cuarto portador nos dice, quiero evitar que el sensor se manifieste sin manifestarse. Y pues le hacen la pregunta que todos nosotros decimos, ¿no? ¿De qué está hablando este tipo? Entonces vemos que Banjo se acerca y trata de golpear al cuarto portador. Dice que el señor Shinomori tenía un miedo a la vida mundana. Así que vivió como ermitaño está algo loco, prácticamente. Entonces vemos que el cuarto portador nos dice que era una época cruel y los otros eran quienes estaban locos, ¿no? Hablamos de la época donde los villanos dominaban, ¿no? Ujú. Entonces vemos que estos siguen peleando mientras Banjo intenta usar su látigo, pero obviamente con el sensor de peligro, pues él puede esquivarlo, ¿no? Ajá. Suponemos que los están usando, ¿no? Ujú. Y dice, ¿tú sabes a qué edad morí y cuál fue la causa? Y vemos que Deku dice, moriste con 40 años y la causa fue... Y de ahí vemos que tiene importancia las notas de All Might que ya vimos en capítulos anteriores, ¿no? Que dice que no tenía esa parte en los apuntes de All Might. Dice, en realidad es como si hubiera escrito la mitad y luego se hubiera apagado. O bueno, no se hubiera escrito algo, ¿no? Sí, se hubiera dejado de escribir Exacto. a la mitad. Entonces vemos que el cuarto portador nos dice, parece haber sido la vejez. Entonces vemos que él dice vejez a los 40 años. O sea, la verdad es que Banjo y yo no sabíamos al respecto El motivo. el motivo. Yagi, fue quien investigó y nos informó. Entonces vimos que yendo directo al punto, el One for All no puede ser usado por personas normales por más tiempo, ¿no? Por así Sí, decirlo. no puede ser usado por personas normales nunca más. Exacto. Entonces vemos que Deku dice, ¿eh? Y después dice, después de Yagi, fui yo quien lo portó por más tiempo. Por 18 años huí de All for One, sí, mientras cultivaba este poder. Cuando fue pasado hacia mí, pronto entendí que no podría enfrentarlo y me dediqué a fortalecer el One for All al máximo que pudiera. Y entonces, en mis últimos años, estas marcas surgieron de mi cuerpo y vemos que tiene como pues, unas marcas, unas cicatrices que pasan por su cara, ¿no? Dice, en aquella época pensé que era por entrenar de forma equivocada o incluso alguna dolencia. Dice, pero Yagi fue detrás de mi registro médico y de mi autopsia. Así, él entendió lo que sucedió. Y nos te explica que él murió de vejez porque el simple hecho de portar algo que reúne múltiples Kirks consume la vida del portador. Y aquí nos quedamos como de, ¿qué? Sí, entonces por eso All Might daba por hecho que se iba a morir. Que se iba a morir, exacto. Entonces vemos que Deku dice la vida y dice no puede ser, ¿no? Mientras trata de hablar, ¿no? Y vemos que dice no, espera un poco. All Might manejó el poder mucho más fuerte y por un periodo mucho mayor, señor Shinomori. Entonces dice, es sobre eso de lo que tenemos que conversar, nos dice el primer portador. Y nos dice, todos los usuarios anteriores lo usaron por poco tiempo y murieron en combate. Así que no hay datos suficientes para comparar eso, ¿no?
Dice que el propio Yagi, que descubrió el precio de portar el One for All, también se cuestionó sobre eso. Dice, él pensó en algo que Shinomori poseía y él no. Y a todos se nos prendió el foco. Entonces descubrimos que All Might no tenía un Kirk. Y vemos que el primer portador dice, así es. Las informaciones obtenidas fueron transmitidas hacia nosotros por medio de tu conciencia, aquí presente, incluso aún estando vivo. Aún no podemos hablar sobre eso sin ninguna otra evidencia, pero la plática con mi hermano nos dio la confirmación necesaria. Él dijo que la conciencia de una persona reside en su factor Kirk. Entonces, ¿por qué la conciencia de Yagi está aquí? Incluso aunque él no posee ese factor. Entonces, él nos dice, nosotros acostumbramos a pensar que la conciencia de los portadores residía dentro del One for All, ¿no? Pero Yagi es la única excepción, pero ciertamente la conciencia del segundo al séptimo usuario reside en el factor Kirk que constituye el One for All. Después nos dice que la conciencia de él es la única que reside dentro del propio One for All, refiriéndose a All Might, ¿no? Uh-huh. Y nos dice que Yagi portó el One for All por 40 años. El poder se adaptó mejor en un recipiente vacío y se convirtió en su Kirk verdadero, ¿no? Diciéndonos con un ejemplo como de vasos llenos, vasos vacíos, como siempre, ¿no? Explicando que sí, como al principio es lo que nos explicaron de Deku, ¿no? Exacto, como ya tienes un Kirk, si le metes más, pues se va a desbordar todo, ¿no? Sí, y te destruyes a ti mismo. En cambio, y como ellos tienen la copa vacía, exacto, pues la llenan con el One for All. Exactamente. Entonces dice, debe ser el karma de un poder pasado de persona a persona. Pero se tornó en algo que solo puede tener su verdadero potencial extraído por aquellos que no poseen nada, como Deku y All Might, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que Deku pues sigue sorprendido y le dicen, en otras palabras, ahora que los Kirk de los anteriores usuarios comenzaron a manifestarse, se volvió más imposible de ser transferido a una persona normal, es decir, a otra persona con Kirk, ¿no? Uh-huh. Dice, el One for All ya no puede ser transferido de aquí en adelante. Eso es lo que quieres decir, ¿cierto? Le dice Deku. Dice, solo sería posible si en el futuro apareciera alguien sin Kirk que necesitara de este poder. Pero como en tu generación ellos ya son como una especie en extinción, creo que es improbable. Entonces vemos que le dicen que nosotros no sabíamos la verdad sobre el One for All. El hecho de que el One for All te fue transmitido fue nada menos que un milagro. Y sí, porque realmente no sabían nada, ¿no? Entonces dice que si al menos hubiéramos tenido la posibilidad de discutir con el portador actual antes, quizá hubiéramos podido evitar el sufrimiento de muchas personas. Y creo que este es Night Eye, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues él sufrió por All Might. Exacto. Entonces dice, muchacho, eso quiere decir que tú puedes acabar convirtiéndote en el último portador del One for All. Entonces vemos que Deku con una mirada algo triste, ¿no? Parece ser. No, pensativa. Uh-huh. Dice, yo seré el último portador. Entonces vemos que Nana, ya decía yo que por algo estaba de emo, ¿eh? Dice, eso nos lleva a la cuestión principal, Izuku. ¿Tú eres capaz de matar a Tomura Shigaraki? Chan, chan, chan. Póngame el castor. Dice, su determinación es cuestionada en este momento. Deku va a... Y así termina el capítulo de esta semana. Sí. Un capítulo muy informativo. Me gustó mucho, ¿eh? Estuvo bien. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Me gustó bastante. Me gustó más que el drama de la familia Todoroki. Y no digo que estuvieran mal, o sea, estuvieron buenos los de la familia Todoroki, pero este capítulo me gustó más. Sí, porque soltaron más información que podría explicarnos un poquito más sobre... Sí, o sea, por fin le dieron sentido a que All Might sigue vivo. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Es decir, hasta All Might mismo decía, yo voy a morir, ¿no? Yo voy a desaparecer y no sé qué. Y al fin tiene sentido esto porque nos explica que sí, el usuario del One for All pierde su vida solo si tú tienes un Kirk. Pero a él, All Might al no tenerlo, pues ya está fuera de peligro porque pues él no tenía un Kirk. Exacto. O sea, el One for All se volvió su propio Kirk. Uh-huh. No les voy a mentir, eso me pone un poco triste. Yo sigo queriendo que All Might se muera. No, yo digo que sí iba a morir a causa de Shigaraki. O sea, esto yo lo hablo desde el punto de uh-huh. que All Might mismo decía que él iba a morir tarde o temprano. Uh-huh. Todavía no hemos acabado con la predicción de Night Eye. O sea, Night Eye vio en el futuro que le iba a matar un villano. Eso no ha cambiado. O sea, yo digo que estoy feliz porque al fin nos explicaron
Porque él mismo, All Might, decía, es que me voy a morir, pero no se murió. Bueno, también podría decirlo porque, bueno, sí, por la investigación o porque ya sabía de la premonición de Night. Yo decía que por la investigación él lo sabía. Bueno, el chiste aquí es que nos dan una explicación de por qué All Might pudo tenerlo tanto tiempo a diferencia de los otros portadores, ¿no? Lo cual explica por qué el poder creció de esa manera dentro de All Might a diferencia de los demás portadores, ¿no? Sí, entonces también por eso Deku manifiesta todos los Kirks. Bueno, sí. No, sí, claro que sí. Porque si All Might pudo fortalecerlo aún más porque lo volvió su propio Kirk. Pero eso no explica por qué él no pudo usar los otros Kirks. Porque apenas estaba adaptando a eso, me refiero. Sí, o sea, ningún usuario podía usar los Kirks de otros, al parecer. No. Entonces se supone que cuando All Might lo toma y él no tenía ningún Kirk, hace el One for All, perdón, de él mismo, o sea, lo hace su propio Kirk. Ajá. Y hace que evolucione. Entonces al momento en que él lo pasa a Deku, el mismo Kirk evoluciona otra vez, porque tiene un recipiente y Deku lo hace suyo. O sea, no es una habilidad que le hayan pasado, prácticamente lo hace su propio Kirk. Es lo que te intentan decir aquí. Y al hacer eso, despiertan todas las demás habilidades. Y todavía además, cuando All for One entra a este mismo espacio del One for All, pues prácticamente despierta aún más estas capacidades. O sea, sí tiene sentido. Está algo rebuscado, pero sí tiene sentido. Ok, te lo doy, no está bien, o sea, yo no digo que esté mal, o sea, sí explica en gran parte todo esto. Obviamente nos dicen que el Kirk evoluciona, el primero nos dice que evolucionó hace 4 meses, ¿no? ¿Deku hace cuánto tiene el One for All? Debería ser menos de un año, todavía está en su primer año. Entonces, sí, entiendo que All Might evolucionó el poder haciéndolo más fuerte, nunca se despertaron las personalidades o se pudieron poner en contacto los otros poseedores anteriores como aquí, pero al parecer pues evolucionó demasiado rápido cuando se lo pasaron a Deku, porque se lo pasaron a otro recipiente vacío. Puedo pensarlo así, vale, te lo doy, ¿no? Y así despertó los otros poderes de los demás, ¿no? Sí, fíjate que viendo esta junta, este Ministerio de la Justicia, puedes pensar que ahora Deku va a aprender de ellos a usar sus propios Kirks. Pudiera ser, es una posibilidad también, o sea, como Yoda, ¿no? Y Obi-Wan, ¿no? Así como maestros ahí, espíritu. Pues sí, ya ves que le gusta tomar cosas de Star Wars al autor. Exacto, entonces sí, puede ser, es una posibilidad, lo veo bastante factible, Ahora, no sabemos cuáles son los poderes de todos, sabemos que el del original, pues era el... Bueno, podemos pensar que es el One for All, ¿no? A lo mejor el primero. El de acumular poder. Porque él mismo nos dice, ¿no? No, porque él mismo nos dice que el poder sufrió un problema cuando empezó con desde el segundo hasta el 7º portador. Él no se menciona a sí mismo, lo cual nos da a entender que podría ser que el One for All fuera su único Kirk. O sea, no sabemos, ¿no? O sea, es como... O sea, el primero sí tenía un Kirk, porque acuérdate que el Kirk que le dio All for One a él fue el de acumular poder. Y al hacer eso él despertó su propio Kirk original de él, que era el de transmitir el poder, o sea, ¿sí me entiendes? Ese es su Kirk del primero, pasar el poder. Bueno, creo yo, no me pero bueno, no tendría mucho sentido si así fuera, y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque mira, si en sí el primero tenía un Kirk adicional al One for All, que era el de pasar poder, sí, me estás diciendo que además del One for All, este es el único poder que sí se manifestó de los usuarios anteriores en los demás poseedores. Pues sí, porque prácticamente se fusionaron esos Kirks. Y entonces no se pudieron fusionar los demás Kirks en el transcurso en que iba pasándose entre poseedores. Pues parece ser que no. Pues no sabemos a ciencia cierta cómo funcionaba, genio. ¿Qué no estamos especulando? No se lo tomé tan en serio. Pues sí, estuvo bueno. Nos dieron bastante información. Deku tiene la responsabilidad, dado que son los últimos, ¿no? O sea, prácticamente él es una especie en extinción, ¿no? Un bicho raro, uno de esos que ya no hay. Y esto le da un perfecto final a la habilidad, ¿no? O sea, nos dejan claro que Deku va a ser el que va a eliminar a All for One. Porque, o sea, ya no hay más. O sea, es muy poquita la posibilidad de que pueda pasar el Kirk a alguien más, ¿no?
Sí, muy, entonces nos deja en claro que él puede conservar el Kirk porque no lo va a matar, ni va a consumir su vida porque lo va a hacer suyo. Y además nos deja de que cuando acabe con All for One, ya no va a necesitar este Kirk, digámoslo. O sea, él va a poder morir con ese Kirk y va a desaparecer. Y eso sería perfecto. A mi parecer, ¿no? Bueno, sí, a tu parecer. Yo veo un final diferente. Yo veo un final con un chico ahí sin poderes. Ese es un final muy cliché. Y Deku pasándoselo. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Ese es un final muy O sea, cliché. así como al final de la página. O sea, como que nos muestran el final donde ya todos son felices. Y en la última viñeta te ponen al chavo este que no tiene nada. Y el Deku ahí llegando como de... No sé. Toma, güey. No sé, me suena un final muy cliché, muy... Ay, muy es un chone. Sí, pero este tipo hace cosas que de repente no te esperas. Sí, ya no digo que no. O sea, pero no me parece un final muy simple para esto, pero bueno. Fírmenlo, se los estoy diciendo ahora. Sí. Bueno, ahora vamos a la gran pregunta de Nana al final. ¿Podrá Deku matar a Shigaraki? Yo digo que va a estar de niña. Yo igual. Sí, va a estar como de... Es que al final yo vi que quería ser salvado. Él quiere ser salvado y lo voy a salvar. Y lo voy a intentar salvar. Ay, sí, no yo sé lo quiero cuánto. salvar. Ay. Soy No, héroe. por favor, otro de estos no. O sea, pues neta, en serio, otro de estos no. Ya tuve muchos de estos. Ya tuve suficientes evangelizaciones de villanos. Sí, no. Yo estoy seguro que no lo va a evangelizar. Yo estoy seguro que Shigaraki va a ser el maldito hijo de perra más cabrón que hayas visto en este mundo. Pero es que no hay otra, o sea, ¿de qué otra forma podrías vencer a Shigaraki si se vuelve el nuevo All for One, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo ponen en la cárcel, ¿cómo encierras a alguien tan poderoso? O sea, sí, encerraste al All for One, pero escapó. ¿No? O sea, ¿de qué te sirve encerrarlo? Aquí el chiste es eliminar, porque mientras el otro poder exista, el otro se necesita, ¿no? Para poder contenerlo. Uh-huh. Son las dos caras de los poderes que tienen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo paras si solamente lo detienes y lo encierres? O sea, va a ser al estilo Guasón Batman. O sea, te encierro, escapas, te vuelvo a encerrar. Sí, yo creo que ya debe tener un final esto. No sé si Deku lo mate, a lo mejor Shigaraki se suicida, yo qué sé. Pero no, que no sea evangelizado. Eso no, por favor. No creo que pase. Pero en este momento a lo mejor el Deku va a empezar de niña de, ay, es que no. Ay, tiene que hacerlo, pues es el héroe. O sea, tiene que decir, no, él quería ser salvado, yo vi su cara. Pobrecito. Sí, pero bueno, yo pienso que va a estar de niña en el próximo capítulo. Sí, yo también. O a lo mejor ni nos dejan ver su respuesta. A lo mejor nada más despierta y se queda la respuesta para él, ¿no? Y nos la muestran ya después. Puede ser, pero no va a querer matarlo, eso es obvio. Entonces, bueno, ¿hay algo más que vamos a hablar del capítulo? No, creo que ya. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Comenten allá abajo todos sus comentarios, déjenos sus opiniones, ya saben que nosotros las leemos. Y compartimos con ustedes y podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo bonito, ¿no? O sea, denle like. Exacto, denle like, compartan con sus amigos, si eres nuevo por aquí, suscríbete y nos vemos en un siguiente video. Adiós.